Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Chile, nuestro querido Chile, sufre la segunda mayor disminución de confianza entre los consumidores a nivel nacional. Mundial. A nivel mundial, tienes toda la razón. Así es. Claro, porque sería compararnos con nosotros mismos, más fome que... Quedó en el lugar 24 entre las 28 economías medidas a nivel mundial, es ¿Por decir, qué en la pasa cola. esto? Estamos colistas, efectivamente. Claro, colistas. Estamos con Pablo Alvarado, jefe de estudios públicos de Ipsos. Pablo, buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. ¿Estás muteado, Pablo? Estás muteado. Muteado, pon mute. Hay que desmutear. Ahora sí, probemos ahora. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora Ahora sí. impecable. Buenos días, Pablo. Buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días, Pablo. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué significa confianza en los consumidores? Primero, ¿qué abarca ese concepto? Sí, les cuento. Ipsos desde hace algunos años que está midiendo la confianza de los consumidores, que es un índice sobre economía. ¿Ya? Es un índice que se mide en 28 países en simultáneo y tiene el objetivo, la pretensión de medir qué tan optimistas o pesimistas están las personas en torno a la situación económica en general. En el caso que ustedes estaban relatando, el caso de Chile, bueno, nosotros hemos estado midiendo a Chile como a otros 27 países y efectivamente estamos observando una tendencia a la baja, bueno, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, pero que en nuestro país es bastante pronunciada. En estos momentos estamos en 37,7 puntos, que eso es un puntaje, esto va de 0 a 100, el 50 es el equilibrio, sobre 50 estamos hablando de que estamos en una situación de optimismo económico y bajo 50 de pesimismo. Entonces 37,7 sería una situación de pesimismo y es un nivel bastante negativo porque estamos por quinto mes consecutivos en caídas y el nivel actual es un nivel que se compara bastante con lo que teníamos hace 15 meses atrás, que era una situación muy distinta a la actual. Claro, con la pandemia eso es esto. Estamos en mitad, un poquito pasadita la pandemia, pero antes de los IFE, muchas cuarentenas y cifra de desempleo más del 10%. Entonces, es bien curioso. Bueno, es curioso porque la inflación, la verdad que es el factor que más está influyendo, pero eso te iba a es preguntar. Curioso que la situación actual sea comparable a una situación de pandemia pre-IFE. Sí. Oye, pero de estos 28 países, Pablo Alvarado, jefe de estudios públicos de Ipsos, ¿qué porcentaje de estos 28 países están bajo el 50? Es decir, muchos. Ya. Muchos. En estos momentos estamos hablando de que de los 28 países son alrededor de 20 los que están bajo 50, una situación de pesimismo. Este mes, por ejemplo, hubo una caída generalizada del indicador en más de 20 países. Solamente unos poquitos tuvieron una tendencia al alza y esto se explica también por el tema de la inflación que afecta a todo el mundo. No solamente estamos aquí en Chile con este problema, sino que en la zona euro y también en Norteamérica está pegando muy fuerte como nunca antes. Es un proceso global, pero en Chile está afectando de una manera particular. Nosotros vemos que estamos con una situación de pesimismo un poquito más fuerte de lo que observamos con otros países, sobre todo países de la región. Si nosotros observamos, nos comparamos con nuestros vecinos, estamos al mismo nivel de Argentina, por ejemplo, que tiene niveles de inflación bastante superiores al nuestro. Un poquito más arriba de Perú, por ejemplo. Entonces, estamos ahí. Pablo, para hacer como el punto con otras, porque bueno, ha venido Ipsos acá a relatar también otros resultados de otras encuestas, y también hemos tenido la encuesta de la felicidad, encuestas como relacionadas también más al ánimo. Yo no estoy diciendo que la percepción sea, bueno, es subjetiva esta percepción también de la confianza en los consumidores, pero los chilenos tendemos a ser un poquito más pesimistas, quizás a un nivel más cultural. También podría incidir ese factor más allá de los índices objetivos de inflación, de la guerra que existe de Rusia en Ucrania, entre otras cosas. No sé si tú lo puedes extrapolar haciendo un análisis más amplio, más extenso.
Podría ser, pero lo que observamos en los indicadores de Chile es que en general, sí, en los últimos meses, diría que el último año, venimos teniendo una tendencia bien negativa en torno a todos los temas. Ya. No solamente, en este caso estamos viendo economía, donde las expectativas son malas, la situación actual tampoco es muy favorable, es lo que dice la gente, ¿no? Pero también hay otros temas que están afectando fuertemente y que también nosotros podemos pesquisar y observar. Por ejemplo, situaciones de crimen, situaciones de migración, también se observan como preocupaciones muy fuertes y que no son solamente de hoy, sino que vienen arrastrándose hace mucho tiempo. Y toda esta confluencia de factores puede llevar, como dices tú, a tener malos indicadores en otro tipo de encuestas, como el de la felicidad, por ejemplo. Oye, sin duda también, bueno, el contexto político también influye en esas percepciones. De hecho, hace poquito un estudio de Ipsos con Espacio Público que tiene como título ¿Cómo vemos el proceso constituyente? Y ahí también se habla sobre las emociones que produce este plebiscito. Y fíjate que están empatados, la esperanza con un 38% y la incertidumbre también, con un 38%, que son las emociones más representativas de la población ante el plebiscito de salida. Son sentimientos que se contraponen. Por un lado la esperanza y por el otro la incertidumbre. Exactamente. Con Espacio Público llevamos midiendo 1 año y medio el proceso constituyente. Tenemos 6 mediciones específicamente y podemos observar no solamente ese número que tú reflejas, donde hay un empate, digamos, entre la esperanza y la incertidumbre. A todo esto, la incertidumbre también es un factor muy importante porque estamos teniendo mucho pesimismo en torno a la economía. No sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro, sobre todo por el tema político. Pero vemos una tendencia a la baja también en torno a la esperanza. La esperanza, efectivamente, este proceso empezó con mucha esperanza en los primeros meses. Teníamos en torno al 52-57% de los chilenos sentía mucha esperanza en el proceso y hoy estamos en el 38%. Y por el contrario, vemos que hay un incremento de otras sensaciones, como por ejemplo la incertidumbre, la desconfianza, el miedo, que también se están empezando a ganar terreno y sobre todo últimos meses. Entonces, y se ha visto en las encuestas, ustedes lo han visto probablemente diariamente, que las encuestas observan una tendencia muy fuerte del rechazo por sobre el apruebo. Entonces, en cierta medida puede explicarse por estas sensaciones que son de pérdida de esperanza, aumento de incertidumbre y un poco de miedo también. O sea, yo creo que solo, digamos, de lo negativo que son todas estas sensaciones, la incertidumbre quizás es la peor, pero solo puede ser superada por el miedo. Entonces, que esté apareciendo el miedo como una sensación de los chilenos frente... Con un 28%. O sea, no es poco, imagínate. Entonces, el panorama no es muy halagüeño, uno podría decir. Y esta incertidumbre y miedo está más asociada con ¿cuál de las opciones? ¿Con el apruebo o con el rechazo? ¿O no hacen ese link? No está publicado, así que no lo podemos mencionar. Pero lo tienen claro, sí. Sí, lo tengo un poco claro. Yeah. Pero lo que te podría decir es que... ¿Y por qué no lo publicaron, Pablo? Es que nosotros no tenemos no somos como nuestros colegas de otras empresas como la Academ o Activa, no estamos en esa pelea de la intención de voto. Quizás algún día estemos. No hacen como una correlación con el rechazo o la prueba. En este caso, yo creo que es evidente, en todo caso, no es ningún misterio. El apruebo generalmente tiene una asociación con la esperanza. Si tú le preguntas a cualquier persona que vota apruebo, probablemente te va a decir que está muy esperanzado en el proceso y que tiene mucha esperanza en los cambios que se van a venir. Y en cambio, las personas que sienten un poco más de incertidumbre sobre el futuro, tienen un poco más de miedo sobre las posibles medidas que se pueden implementar, generalmente puede tener una asociación con el rechazo. Obviamente no es una ley universal que esté escrito en piedra, pero más o menos se asocia un poquito. Sí. ¿María José? No, que hay un dato, eso sí, que me llama la atención. No sé si ahí me lo puedes comentar, Pablo. Dice que en otra medición de Ipsos, el 50% de los encuestados considera que la aprobación de la nueva Constitución conllevará cambios negativos, que es algo muy, muy relevante. Es decir, el 50% de los encuestados dice que
la aprobación de una constitución llevará cambios negativos. Así aparece en esta notita, Pablo, no sé si te hace sentido, y dice que de este último dato se desprende que un 38% cree que traerá muchos cambios negativos y un 12% que considera que conllevará algunos cambios negativos, pero la mayoría contundente, o al menos el 50%, considera que el caso de aprobar la nueva constitución va a traer cambios negativos, fíjate. Sí, sí, es un poco lo que veníamos conversando. Existe, como ustedes pueden ver, existe una proporción de personas que tienen esperanza en el proceso, pero hay una proporción muy fuerte que tiene estas otras sensaciones de incertidumbre o sensaciones directamente de miedo, y eso explica bastante el número que estás relatando, en donde la mitad de los entrevistados señala que si se aprueba, esto le va a hacer en el fondo mal a Chile. Eso es lo que nos está diciendo la encuesta. Es una encuesta bien desfavorable para el texto constitucional, y también se explica no solamente por temas de sensaciones, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino que también por algunos temas de contenido. Si uno analiza en detalle la encuesta, puede observar además que si bien hay cosas positivas y negativas del texto, hay cosas que se valoran mucho y otras que no tanto. Las que se valoran mucho tienen relación con el medio ambiente, con los derechos sociales, por ejemplo, pero la gran mayoría de las propuestas no tienen una valoración tan positiva en esta encuesta, como por ejemplo los sistemas de justicia indígena, el Estado plurinacional, el rol del Congreso, que son probablemente los 3 puntos que más se discuten y los que más se critican en la actualidad. Y en esta encuesta se releva también y aparecen como contenidos que no se evalúan de buena manera por la ciudadanía, o en este caso en esta encuesta. Oye, Pablo Alvarado, jefe de estudios públicos de Ipsos, en la última pregunta que nos gustaría hacerte está vinculada con una afirmación que hiciste hace algún rato, probablemente al comienzo de la entrevista, y es que este proceso constituyente comenzó con mucha esperanza, ¿no? Y la esperanza se ha ido diluyendo. ¿Ustedes a qué atribuyen digamos, qué factores habrían influido, si es que lo tienen mensurado, a que la esperanza que tenía el proceso constituyente haya ido cayendo, como el hielo que se derrite en un freezer desenchufado? Sí, se ha ido ha ido cayendo, eso es efectivo. Te lo voy a decir esta encuesta y otras encuestas también. Hay un tema de contenido, que es lo que acabo de señalar. Hay elementos que no están gustando en torno al texto, pero generalmente las sensaciones o las emociones no se explican de la manera tan racional, digamos, de lo que uno puede leer en el texto, en el artículo, tanto, sí, sino que a veces se produce por temas más de imagen, de situaciones que han ido ocurriendo, y probablemente eso no le expliquen tanto. Bueno, puede haber encuestas que lo explican, pero probablemente son cómo se desarrolló en el fondo la convención a lo largo de un año, las situaciones, los conflictos, las polémicas probablemente que tuvieron, pueden haber afectado fuertemente la imagen, y con ello ahora también eso en el fondo se consolida con un texto que también que ha sido altamente criticado, ¿no? Sí. Eso podría decirte. Pablo Alvarado, ¿hasta cuándo se pueden publicar encuestas vinculadas con el plebiscito? ¿Qué es lo que dice la norma? La ley dice que hasta 15 días antes. Entonces, este mes de agosto, las últimas encuestas que se van a publicar van a ser, por lo menos, publicadas en medio de comunicación, porque generalmente por debajo igual aparecen algunas. Claro, se filtran. se filtran solas, pero hasta el 20 de agosto. Sí, claro. Ese es el último día en que se van a publicar encuestas. De ahí vienen 2 semanas de veda, donde deberíamos estar a ciegas en torno a la recta final. ¿Y ustedes qué tienen programado de aquí hasta la fecha de silencio de las encuestas? ¿Qué estudios tienen en vista? Nosotros están trabajando? Nosotros tenemos programados siempre estudios de todo tipo, de todos los temas, pero lo que sí podría decir es que después del plebiscito vamos a lanzar una batería de muchas encuestas en torno para explicar qué es lo que sucedió y qué es lo que se viene para Chile en el futuro. Qué bueno. Gracias, Pablo Alvarado, jefe de estudios públicos de Ipsos, y sobre todo gracias porque nos han tenido muy a la vista y han accedido siempre a nuestras invitaciones a conversar para un medio que está fuera de la capital del reino. De repente
cuesta que los centros de estudios que están en la capital del reino hablen con quienes estamos en acá, extramuros. en la región del Biobío. Así que muchas gracias. No se Gracias, preocupen. Pablo, que esté Muchas muy gracias bien. por la invitación, Buena Álvaro, semana. José, que la vaya bien. Chao, chao. Chao. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Aquí estamos en la buena costumbre de hablar de nuestros temas y llamando a personas que viven más allá de nuestra región del Biobío para que nos ayuden a comprender mejor qué está pasando, que de eso se trata también esta buena costumbre.